Bueno, nos encontramos con Carlos Correa. Buen día, Carlos. Bueno, Carlos, queríamos charlar con vos por a raíz de una denuncia que presentaste en el día de hoy, ¿no? Vos trabajabas en el hospital y a raíz de la denuncia que presenta también Mariana Balmaceda sobre las irregularidades que hubieron, vos tuviste algún inconveniente o ya te nombran en algún sentido, ¿no? Y bueno, a raíz de todo eso vos sufriste amenaza, ¿no? Eso es lo que vos denunciaste hoy, Carlos, si nos puedes contar un poquito. Sí, hoy, ¿cómo? Sí, denuncié hoy ante la policía que porque el día miércoles a la tardecita Juan Ortiz me visitó a mi casa a la tardecita para que mienta, que diga que la plata que se facturó, que cobré. Y no es cierto. Siempre las veces que necesitaban plata era para pagar ¿cómo es? Para pagar para pagar los proveedores. Y las veces que necesitaban te llamaban a la oficina CENI con Juan Ortiz y ahí te pedían, siempre te decían que era para pagar proveedores. Y de ahí por ahí nos pedían la factura y se quedaba en la administración el facturero. Y bueno, como uno es, no sé, empleado nomás, no. Y el día miércoles a la mañana, sin saber cómo CENI obtuvo mi número de teléfono, me llama y me pregunta si me llegó una citación o un papel, algo, y de ahí al llamarme, cuando me llama CENI y me dice que si es una citación o que sea, que la avisa a ellos primero o que diga que yo cobré la plata Que estaba en la facturación, digamos. que mienta, y no es así. Nuestra plata que cobramos siempre era 700 pesos al principio cuando entramos en el hospital. Y después al año, creo que 2 años, nos aumentan a 1700. Y de ahí, lo único que yo tengo miedo de todo esto, el problema es que quede sin trabajo en el hospital, y lo único que dependo de eso, y vivo de alquiler y tengo una familia que mantener. Claro, Carlos, o sea, pero bueno, no estás denunciando nada malo, sino justamente estás poniendo a resguardo, ¿no? de todo esto que pasó, porque, o sea, lo de usted era involuntario, digamos, sin mala intención, porque ellos pedían el facturero a usted, ¿no? Sí. Y bueno, y contame un poquito de algún ejemplo que vos tengas, Carlos, de eso, de las facturaciones que hacían, que vos decís. Y digamos, cuando te llamaban, te ocupaban el facturero, ellos facturaban para pagar proveedores, y de ahí sacaban el monto, no me acuerdo muy bien ahora, de 5.000 y algo, 4.000, 3.000 y algo. Y digamos, y se hacían cargo de pagar el CENI, se hacía cargo de pagar el facturero a la FIP. Y digamos, ni un momento hasta ahora se hicieron cargo de eso. Está bien. Bueno, también me estabas contando fuera de cámara, Carlos, que hasta tuviste problemas personales por el tema de que en tu facturero había montos grandes y en mi casa sí, a veces no teníamos nada, o a veces con la plata que no pagaban, 700 pesos, no llegaba al mes. Y una vez mi señora siempre tenía mi valija, mi señora mira los papeles y me preguntaba qué hacía con la plata que ella veía ahí, que no llegaba en casa. claro, que supuestamente facturaba vos. Sí, y que facturaba, pero no sabía ni cómo explicar, porque me quedaba mal porque tenía los chicos y no tenía para darle de comer también. Y digamos, para rebuscarme siempre salía afuera a trabajar a la tarde. Ah, no, Carlos, acá mucha gente te conoce, ¿no? Por tu otro trabajo, que es la construcción de piletas, o sea, se te sabe una persona trabajadora. ¿Y ellos qué explicaciones te daban, Carlos, cuando le pedían el facturero a vos y a otras personas? ¿Qué es lo que dijo Mariana Balmaceda también, no? O sea, que no se equivocó cuando dijo eso. No se equivocó, es así. Lo que dijo Mariana Balmaceda, le ratifico que tiene razón. Y cuando ella estaba hablando en la radio, yo no, digamos, le escuchaba cuando estaba repasionando una piscina, que tenía razón, lo que ella decía tenía razón. Y a raíz de eso, el día estaba esperando si me llegaban a citar o lo que sea, lo que ella hacía
lo que decía ella, tenía razón Mariana. Siempre nos ocupaban el facturero y digamos, lo único que tengo miedo es de perder el trabajo que tengo en el hospital porque sé que se depende todo de la política. Sí, bueno, pero esto no así como Mariana también que denunció todo lo que vos estás haciendo, nada más de contar tu verdad, porque como dijiste, en algún momento la justicia ahora después de la feria seguramente va a llamar a declarar a todas las personas, ¿no?, que están nombradas, y lo que vos estás diciendo es la verdad nada más, o sea, no estás mintiendo ni acusando falsamente a nadie, ¿no? No, a nadie. Lo que digo, lo que digo es lo que pasó nada más. Que te llamaban, te pedían para ocupar el facturero. ¿A qué fin? No sé, siempre decían que era para pagar proveedores, nada más. Y bueno, como uno no está en el ruido, yo nunca en mi vida me moví con tema de facturero, esas cosas. Y ellos mismos me dijeron que haga el facturero para poder cobrar al hospital, o si no, no podía cobrar un peso. Está bien, o sea que para vos era algo normal el funcionamiento, o sea, si el contador te pedía eso, para vos estaba bien, digamos. Estaba bien, exactamente, porque ignorantemente. Claro, no me imagino, está bien. Pero después, digamos, si no, a lo mejor iba a pedir. Y una vez, cuando le pedí a Ceni porque veía que no me pagaba nunca, el facturero no se hacía cargo, le digo que había mucha plata y cómo yo iba a hacer para pagar eso, que no tengo, que solamente una plata buena que entre cuando hago una pileta de natación, que me decía que queme los factureros, que dé una denuncia de perdido. Claro. Pero, digamos, uno es ignorante, pero no tanto, no podés, Claro. sé que está mal. Está bien. ¿Y vos guardaste esos factureros, Carlos? Tengo guardado, sí. Y el monto del facturero real cobrado era al principio 700 pesos, que era por mes, sí, y 1700 a fin de... Eso era lo que vos cobrabas, ese era tu sueldo, digamos. El sueldo, sí. ¿Y cuánto llegaron a poner, Carlos, de facturación ahí en tu cuenta, digamos, en tu facturero, en un monto así que te haya sorprendido? Y más de 16.000, más de 16.000. Más de 16.000. Más. Bueno, y, sí. Y ahora si yo, digamos, no quiero ni mirar porque como si fuera, estoy re apretado en sentido y en mi facturero hay mucha plata que no... Claro, como que recién ahora vos, Carlos, te das cuenta de me doy cuenta de lo que hacían en realidad, ¿no? Sí, digamos, ignorantemente uno digamos, cuando ellos te pedían parecía que estaba todo bien porque te pide un contador, te pide el otro contador, Juan Ortiz, y digamos, para poder pagar los proveedores, y bueno, uno no sabe decir que no, siempre es macanudo y siempre... Claro, la gente de confianza, si se quiere, ¿no? Sí, la verdad que uno pensaba que era confiable, pero no fuera así. Claro, o sea, lo que uno no va a pensar nunca es que te puede meter en un problema como el que surge ahora con todo esto, ¿no? Y nunca me esperaba, porque cuando yo entré en el hospital pensé que íbamos a mejorar la vida económica en el sentido de buen sueldo, lo que sea, pero del principio no fue así. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu testimonio. No sé si te olvidaste de algo que quieras comentar. Y hasta ahora, bueno, si cualquier cosa me acuerdo de algo, te digo, Mario, te llamo, hablamos. Perfecto, muchas gracias, Carlos.